Advertencia: este programa contiene contenido explícito y está diseñado exclusivamente para audiencias adultas. Aunque nuestro propósito es brindar información sobre educación sexual integral para fomentar una sexualidad consciente, segura y libre, es importante recordar que este es un espacio de entretenimiento. Los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas compartidas por nuestros invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no reflejan necesariamente las ideas o valores del Laboratorio Erótico ni de su equipo de trabajo. Recomendamos escuchar con mente abierta, espíritu crítico y siempre con respeto hacia la diversidad de experiencias humanas. Esto es Laboratorio Erótico, el espacio donde el placer se experimenta, el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Soy Nathalie Díaz y hoy en el laboratorio vamos a poner bajo el microscopio los secretos de la sexualidad humana, explorando con curiosidad y libertad todo aquello que nos despierta, nos conecta y nos transforma. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Laboratorio Erótico. Ya hasta empieza a ser difícil mencionar el número. Bueno, no, sí. Es el cuarto. Pero es muy emocionante para mí seguir en esta travesía de, pues sí, transmitir esta información a todas las personitas que nos ven, que agradecemos mucho de verdad que nos sigan, que nos estén viendo, que se estén suscribiendo al canal, que esto nos ayuda mucho a seguir con este espacio que tiene un objetivo muy lindo, que es justamente vivir nuestra sexualidad plenamente, libremente, informadas e informados y sobre todo con conciencia. Entonces, pues este día quiero empezar así porque en realidad este día traemos un tema. ¿Qué les digo? A mí me fascina, yo me considero activista de la vulva, me considero una mujer que lucha todos los días por transmitir esta información que deconstruye y que nos libera. Este día vamos a hablar justamente de placer. El placer es nuestro. Sexualidad femenina sin límites, amigas. Y me acompañan Yadi y Jackie, por supuesto. Hello. ¿Cómo están? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a darle para que tengamos un buen espacio para esta charla preciosa de este tema por demás fascinante. Esto sería los datos al desnudo. Vámonos, Jackie. Ya se me perdió otra vez, gente, perdónenme. Bueno, investigaciones sobre el clítoris han demostrado que tiene más de 8,000 terminaciones nerviosas y, sin embargo, hasta hace unas décadas ni siquiera se incluía en los libros de anatomía. Es muy nuevo en realidad el saber para qué sirve y para qué está el clítoris en nuestros cuerpos. Y es un órgano maravilloso. Importantísimo. Importantísimo además y por demás, pues maravilloso. Porque generador de orgasmo. Generador y de felicidad, de dopamina. Sí. Y bueno, el siguiente dato es, según la Organización Mundial de la Salud, el 50% de las mujeres en el mundo nunca han experimentado un orgasmo. Y no porque no puedan, sino porque la educación sexual ha estado centrada en la reproducción y no en el placer. Yo les traigo un dato que fue publicado en The Journal of Sex Research. Encontró que el 95% de los hombres, fíjense bien, el 95%, alcanzan el orgasmo en un encuentro sexual. El porcentaje es bastante alto. Mientras que las mujeres, solo el 65% lo logra. Y aquí lo que hace es que se conoce esto como una brecha orgásmica, ¿no? Y cuántas veces en los talleres, en las charlas, en las pláticas, cuando preguntamos cuántas personas han fingido un orgasmo, siempre salimos que todas. Y salimos que todas, ¿no? Y es que justamente traemos esta idea de que el orgasmo, que la relación sexual está basada en el orgasmo, y pues sí, al hombre se le puede observar cuando vive el orgasmo y a la mujer no tanto, por así decirlo. Y que también ahí hay un mito interesante porque, por ejemplo, el orgasmo masculino lo vinculan mucho con la eyaculación y no necesariamente tiene que haber eyaculación para que haya un orgasmo. De hecho, hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico,
pero es importantísimo como separar justamente la eyaculación del orgasmo. En la mujer tenemos una respuesta sexual muy diferente, entonces Sí. por eso justamente muchas veces no llegamos al orgasmo con la penetración propiamente y se tiene que fingir porque hay una construcción alrededor del orgasmo Sí. femenino y de la sexualidad, ¿no? Y que luego dices, voy a complacer a mi pareja, entonces me siento con la necesidad de fingir un orgasmo para que él no se sienta mal. O incluso que la relación termina hasta que el orgasmo llega, ¿no? Ajá. O sea, y es de ya quiero terminar, o ya me duele, o ya me roza, y O es ya de, me cansé, oh, sí, oh, y ya, ¿no? Entonces, ya terminamos, ¿no? ya me acalombré 3 Exacto. veces. Exactamente. Y pues bueno, estos datos interesantísimos nos dan el preámbulo, amigos, para empezar justamente a desnudar este tema, que justo, yo no sé ustedes, amigas, pero a mí es un tema que me mueve mucho, justo primero porque soy mujer, y a propósito de marzo, y a propósito del 8M, y a propósito de esta lucha constante de obtener validación dentro del sistema, ¿sabes? O sea, todavía hay muchas brechas que necesitamos romper, pero una de las más grandes, yo creo, que es justamente cómo vivimos y experimentamos la sexualidad, tanto hombres como mujeres, hablando de este binarismo, ¿no? O sea, desde el ser binario. Me gustaría empezar desnudando el tema con una cuestión que acabo de escuchar hace un tiempo de una sexóloga española, que realmente me hizo reflexionar mucho. Los hombres, hablando de hombres como biológicamente nacidos hombres y educados hombres, ¿sí? Ellos crecieron con la idea de que el sexo justamente es un territorio que les pertenece. Fíjense muy bien en estas frases. La idea de que les pertenece, que es un espacio que además los valida y que además, entre más rápido se viva ese espacio sexual, hay más valor como hombre, Sí. ¿sí? Se tiene el permiso incluso de vivir estos espacios sexuales y expresarse a través de estos espacios sexuales. No solo se les permitió ocuparlo, fíjense muy bien en esto, no nada más se les permitió ocuparlo, sino que se les impulsó todo el tiempo a hacerlo. Sí. Por eso cuando decimos, es que el hombre solo piensa en sexo y muchas frases que incluso he escuchado como, es que los hombres piensan con el pito, ¿no? Sí. Este tipo de frases nos da la idea de el constructo social en el que nos encontramos. Justamente, cuanto más veces hacen sexo, más valor tienen y más hombres de verdad son. Sí, no, En este supuesto de hombres de verdad socialmente aceptados, ¿no? Pero hay algo muy importante aquí. Para ellos, el sexo junto con el deporte, fíjense muy bien, se convirtió en una de las pocas lugares, de los pocos sitios o de las pocas formas en la que ellos pueden expresar emoción. Entonces, el sexo y el deporte los regula emocionalmente. O sea, es por eso que luego se quejan, es por eso que ahí pueden gritar. O ahí se pueden abrazar o agarrar de la nalguita o te abrazo. ¿Sí me explico? Ahí pueden incluso hasta llorar. Sí, sí, sí. Ahí pueden expresar el miedo, la sensación de culpa, de vergüenza, de muchas cosas permitidas, porque ellos en realidad socialmente no tuvieron ese permiso justamente de habitar de manera consciente este mundo emocional, si se fijan. Sí. O sea, en realidad ese mundo no les pertenece a ellos. En cambio, nosotras sí crecimos con la idea de que el sexo no nos pertenece, primeramente. No es un sitio de pertenencia, porque incluso nos quita valor. Sí. Claro. Nos quita valor, nos da vergüenza, puede ser pecado. Sí, es mucha culpa. Sí, nos quita valor porque en el constructo social, una mujer que es digna de ser la madre de los hijos de un varón, no puede habitar un sexo libre.
Claro. sino exclusivo para la reproducción, ¿sí? Y necesita cuidarse y nos enseñaron a temerle al sexo. Además de que nos enseñaron que hay que protegernos, no sé ustedes, pero cuando a mí me vino la primera menstruación, o la menarquia en este caso, mi mamá me dijo, ahora ya eres una señorita y ya puedes embarazarte. Entonces tienes que cuidarte mucho, tienes que cuidar tu cuerpo, ¿sabes? Pero esa frase de ya puedes embarazarte es, híjoles, ¿y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Sí. O sea, y se hace una serie de construcciones que claro que nos llevan, por supuesto, a evitar el sexo, a Sí. evitarlo. Si no queremos ser señaladas, juzgadas, criticadas, entonces mejor evitamos ese lugar que socialmente se nos dijo no nos pertenecía, ¿no? Sí, pero aparte, ahorita de que hablas de la menarquia, justo muy pocas veces te hablan antes. Te hablan cuando te pasa porque, pues, ay, Así, se mamá, lo ¿qué- mamá, tengo que mamá, ¿qué decir, pasó? ¿No? ¿no? Pero antes era así, o sea, justo te pasaba y ya te decían. Porque yo me acuerdo que mi abuela, que otras personas que estaban más grandes, siempre su reacción era, me voy a morir. O sea, me está saliendo sangre. Y ya era cuando, es más, hasta se escondían porque decían, ¿qué me pasó? ¿Qué le voy a decir a mi mamá porque me salió sangre? Entonces, es bien importante que se hable de todos estos temas Ujú. antes, justo para evitar el susto, la Sí, preocupación, pero la hay muy angustia. poca información. En realidad, bueno, hay mucha información ahora, pero hay pocas maneras de informar y de comunicar sexualidad a las hijas e hijos. O sea, en realidad todavía nos falta mucho para poder sentarnos con un hijo y hablarle de orgasmos, de placer, de erotismo en su adolescencia, de hablarle cómo puede disfrutar su sexualidad, porque es natural que ellos se sientan con esa, Libertad. ¿no? Con esas ganas y esa chispa y esas cosas que empiezan hormonalmente a suceder que nos llevan justamente a los encuentros sexuales, ¿no? Pero bueno, por todo esto, por toda la desinformación, porque se nos enseñó que el sexo no es un lugar que habitamos en realidad con libertad, pues para nosotros, a diferencia de ellos, para nosotros es un lugar de desregulación emocional, porque nos causa justamente, como hablábamos, vergüenza, nos causa culpa, nos causa miedo, Pena. desconectamos completamente de las sensaciones y del cuerpo porque nos enseñaron que solamente teníamos o existimos para servir. Las mujeres estamos educadas con un chip que es servir a los demás, estar para los demás. Sí, Entonces, muy triste. en cuestión matrimonial, cuando ya no hay una unión, digamos, pues se nos enseña que tenemos que corresponder Qué complacer. a ese lugar que sí habitan los hombres cuando y como se quiera. ¿Sí? Fíjate que creo que las creencias, y a mí me gustaría que quienes nos están escuchando, nos están viendo, se permitieran en este momento como recordar o identificar qué les dijeron sobre el sexo, qué les dijeron sobre la sexualidad. Justamente en la semana hacíamos una tarea de la maestría que hablaba de nuestra, como una entrevista sexológica. Yo empiezo a hacer todo el recuento de qué se me dijo, en qué momento, qué empezó, y yo identificaba, y lo veo dentro del consultorio también, que muchas veces incluso la sexualidad no se deja de vivir, o sea, se vive, pero se vive con culpa. Ujú. Voy a hacer como un paréntesis. Yo recuerdo que una vez me invitaron a dar una plática de sexualidad a una iglesia, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, hay que hablar de métodos anticonceptivos. Y me lo prohibieron porque me decían, no, porque vamos en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Pero era muy curioso porque si tú observabas, todas las personas que estaban dentro de allí, todas salían con embarazos no deseados. Ujú. Entonces,
no te doy el acceso a la información porque va en contra de la creencia, pero de todas maneras pasa, ¿sí? Y bueno, cierro ese paréntesis de ese Te ejemplo. la doy la permitida, ¿no? O sea, Exactamente, ajá, nada más así. ¿Y de qué hablar? Ah, no, pues, ¿cómo te educamos desde el miedo? Desde, mira cómo es las imágenes así súper grotescas de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Pero el tema es que yo recuerdo, por ejemplo, en todos mis 20, yo como vivía mi sexualidad, la vivía activa, pero recuerdo que siempre terminaba con una sensación de culpa. Y fue algo que yo observé y yo puedo observar que hasta después de mis 30 viví mi sexualidad plena. Fíjate cuántos años, o sea, Sí. más de 10 años vivir una sexualidad que en su momento, pues sí, claro, había placer, se disfrutaba, se experimentaba, pues, pero siempre con la sensación detrás de la culpa. claro. ¿Por Sí. qué? Porque la creencia es el sexo es malo, el sexo es sucio, es pecado, No estoy casada. no estoy casada, o igual también el tema de el valor que te da como mujer, o sea, el que Ujú. tengas una vida sexual activa, no eres una niña bien, Ujú. Ay, no eres una niña de casa. Y no eres digna. Ajá, sí, y entonces se te empieza como a cosificar. Entonces, sí lo haces en lo oculto, porque como tú dices, incluso a veces hasta desde la secundaria, prepa, lo empiezas a vivir desde lo hormonal, desde el deseo, o sea, tienes deseo de practicar y ni siquiera sabes. Yo recuerdo que en mi primera relación sexual ni siquiera sabía qué tenía que hacer. No. Así estaba como la película de Nemo, ven que toda la película están intentando escapar y toda la película se trata de escapar y cuando por fin escapan dicen, ¿y ahora qué? ¿No? Sí, Yo claro. recuerdo que así fue mi primera relación sexual, así como de intentando a ver cómo le hace y de repente, ¿y ahora qué? Porque ni siquiera sabes, sí, es ¿no? con total miedo. Y lo que decías de la primera regla, yo recuerdo que en cuanto me baja la primera vez, yo pensaba que caminaba y quedaba embarazada. Claro. No, Sí, o sea, es que te dicen, Sí. ya puedes quedar embarazada. Entonces, y yo creo que ahorita que quienes nos están escuchando, pues a lo mejor varias personas pudieran sentirse identificadas y me gustaría ir avanzando en el tema de qué sí podemos hacer, ¿no? Claro, porque entonces ahora ya estamos entendiendo cómo nos educaron de manera diferente. Y no es hacer una diferencia entre hombres y mujeres, entre que ellos tienen, no, en realidad la educación fue para todos y fue en diferentes proporciones, con privilegios distintos, con lugares a habitar distintos. Nuestra energía femenina es más nutricia, es más protectora, es más de apoyo, de acompañamiento, de sensibilidad. Y la energía masculina, que también la tenemos, ojo aquí, la energía masculina y femenina la tenemos hombres y mujeres. O sea, no es que, y los seres humanos sobre la Tierra manejamos nuestras dos energías. El ideal es saber equilibrarnos en nuestras dos energías. En el hacer, la energía masculina es más de la acción, del hacer, del proveer, del demostrar, del estar, ¿no? Y esas energías, justamente, la educación nos las ha silenciado, nos las ha reprimido. O sea, la mujer no tiene permiso de demostrar mucha acción porque entonces es muy masculina en ese sentido, ¿no? Y el hombre no puede demostrar sensibilidad porque si no es muy femenino. Pero ¿por qué le ponemos tanta connotación de esto? Yo creo que el gran problema de todos los eventos que vivimos, de violencias, de quitando un poquito y dejando a un lado los trastornos mentales que incluso pueden llevar a actos violentos, pero la mayoría de la gente que ejerce violencias, de las personas que ejercen violencias, hay estudios que demuestran que no tienen un trastorno per se. Eso es un dato muy interesante, porque entonces no es porque estás enfermo de tu mente, es Entonces, porque en realidad hay un constructo social y educativo que nos lleva a generar esta hostilidad
y a creernos poderosos, a tener jerarquías, a conformar relaciones de poder, ¿sí? A desvalidar la parte femenina, la parte masculina, ensalzarla o enaltecerla, ¿no? Y querer demostrar ese poder sí o sí. Claro. Entonces, es muy importante entender que somos distintos en cómo nos vivimos en el mundo. Claro que los hombres, por constructo y educación, recurren o habitan más fácilmente su deseo sexual, porque es más permitido. Y las mujeres, por el contrario, nosotras nos desconectamos con mucha facilidad de nuestro deseo. Sí. ¿Sí? Y para eso justamente, y esto pues ahí como a lo largo de la historia hay un montón de cosas. Pero a ver, vamos a hablar un poquito, perdón, del impacto de la represión sexual, ahora sí dirigida a la vida de la mujer. ¿Sí? ¿Cómo es que esa represión que hemos tenido, ese constructo, esa educación de no puedes manifestar deseo? Y es más, tu deseo lo puedes manifestar, pero de forma regulada y siempre y cuando haya permiso, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo es que ese impacto, cómo impacta eso a nivel biológico, por ejemplo, o a nivel psicológico, a nivel social, ¿no? Porque es muy importante. Yo en lo personal tengo una investigación que no es formal, no la he formalizado, ojalá algún día, pero me está sirviendo para todos estos proyectos, que es justamente el impacto de la represión sexual a nivel de los trastornos como la ansiedad, el TDA, la depresión, la ideación suicida, el suicidio mismo. Y hay una base muy importante porque la sexualidad no es nada más el coito. No, es la masturbación, el tocarte. El erotismo. No es pensamientos, identidades, ideas, creencias, el erotismo, por supuesto. Yo creo que incluso el órgano más importante para el ser humano, aparte de los genitales, es el cerebro. Claro, por supuesto. O sea, de ahí nace todo. Pero justo estos constructos lo que hacen es que, chin, ya pensé, esto está mal. Y es la culpa, es la represión, Claro. es el que van a pensar cuando estás en tu cuarto sola y tú, no, ya me agarré, ya me toqué, ya hice, ya deshice. Sí está bien complicado y sí creo que si no tienes una salud sexual, claro que perjudica en todo. Oye, pero la salud sexual está medida y destinada al nivel de deseo sexual que demuestras, por ejemplo, si en una pareja, si ustedes se fijan, el nivel de salud sexual que tiene una pareja es cuántas veces cogen. Claro. Si cogen mucho, son una pareja muy saludable. Si cogen poquito, no están tan sanos sexualmente. Y eso es un mito enorme, porque no todo el tiempo vamos a tener el mismo nivel de deseo y también es hermoso abrazar nuestros momentos de no deseo y Ajá. aceptarlos además, ¿no? Claro. No, y aparte no importa ya la cantidad, importa la calidad de esa sexualidad, de cómo la vives, de cómo la desempeñas. Que sea disfrutable. A mí me gustaría hablar mucho sobre lo que es la vergüenza y la culpa, que son dos emociones. Por ejemplo, yo como psicóloga trabajo un enfoque que se llama cognitivo-conductual y está muy basado en la conducta, ¿no? Es pienso, siento, siento, pienso. Para que exista una emoción, un pensamiento la genera. Entonces, si yo estoy sintiendo culpa, si estoy sintiendo vergüenza, yo necesito ponerme a identificar qué pensamiento me está generando esta vergüenza, qué pensamiento me está generando esta culpa, ¿no? Voy a poner ejemplos personales, ¿no? Yo recuerdo que a veces estaba en mi cuarto y a lo mejor estaba pensando o traía deseos o lo que fuera y volteaba a ver y estaba el Cristo y entonces, ay no, y luego me han dicho que Dios está en todas partes y nos ven, entonces de ahí viene mi culpa, ¿no? ¿Y qué tal si yo tengo ganas si nos están viendo, están aquí, ya aquí Afrodisia trajo todos sus juguetitos, ¿no? Y trae unos juguetitos tan increíbles.
que si tú quieres estar en tu intimidad, en tu habitación y decir, ok, me voy a autoerotizar y voy a disfrutar, pero si tu sistema de creencias te dicen que está sucio, que está mal, que está prohibido, que entonces mi erotismo no lo voy a poder disfrutar realmente. Claro, ¿sabes? Por ejemplo, la palabra masturbación proviene de un vocablo que es masturbare, que es corromper con la mano. O sea, desde ahí, por ejemplo, nos están diciendo, tocarnos es corrupto, es malo. corromper el cuerpo, Claro. es malo, es Es pecado, sucio, es ¿no? sucio, ¿no? De masturbar, acuérdense, masturbar del vocablo masturbare, que significa corromper con la mano, ¿no? Claro. Qué horrible nombre. Sí, Tóquense. y entonces justamente eso impide nuestro disfrute, Sí, Ujú. tiene todo que ver. nuestro Placer. ejercer nuestro derecho al placer, porque es nuestro derecho, es nuestro cuerpo, es maravilloso. Oye, y luego le queremos echar la culpa al marido. No le agarró donde era. ¿No? Y Claro. no, es de nosotros. Sí, somos Nos- responsables. de nuestro placer. Tenemos derecho y somos responsables de decir, ahí no, dale más para la derecha. O a Sí. ver, yo lo hago. Y tú acá en otro lado. Pero aquí es muy importante lo que estás diciendo, porque justo de los impactos de la represión sexual a nivel psicológico es esto, la vergüenza y la culpa. Y comunicarnos con la pareja, híjole, yo en consulta me topo con muchas mujeres que no saben, y es más, se avergüenzan muchísimo y sienten mucho miedo de comunicar sus deseos, de comunicar sus formas de erotizarse, de autoexplorarse, de comunicar esa chispa que a cada mujer, pues, le levanta la excitación y le pone con ganas, ¿no? Claro. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es un sitio que no se nos permite habitar. Y todavía hay muchos hombres que no han deconstruido esta parte en su masculinidad. Es decir, que la mujer pueda comunicar con total libertad cualquier deseo, cualquier fantasía, fetiche, cualquier cosa que la pueda erotizar, Porque lo toman a mal. O porque sea, lo toman a mal y justo eso nos lleva a ese primer impacto psicológico que puede causar trastornos como la anorgasmia, por ejemplo. Muchas veces también está asociado mucho con el vaginismo. Muchas de las disfunciones sexuales, amigos, quiero decirles que Sí. son emocionales y de un constructo educacional. No necesariamente, casi nunca tienen un problema real físico. no es todo. Entonces, es importantísimo deconstruirnos. Hay una sexóloga que se llama Patty Kelly. Si pueden, por favor, búsquenla porque me encanta a mí como ella está dedicada a la sexualidad en la tercera edad, por ejemplo. Y entonces en una de sus charlas TED Talk que hizo, a mí me encanta, búsquenla porque realmente les va a fascinar. Ella dice, a la mujer, cuando tuvimos nuestra primera menstruación nos dijeron, no puedes ya coger ni nada, ni acercarte a esas cosas, ni pensar, ni disfrutar porque te vas a quedar embarazada muy pronto o porque no estás casada Sí. o porque entonces represión, pum, viene Claro. la primera represión en la adolescencia, cabrón. no porque estás chiquita no puedes sentir. No tienes derecho a sentir placer porque eres muy pequeña. Ni siquiera te vamos a hablar del tema, ¿no? Sí. Y luego se casan y tienes regulada la sexualidad porque tienes que, el tener que, Sí. tienes que, pues responderle a un marido, ¿no? Y luego a los hijos y dejas de ser mujer y como mamá, Sí, porque eres mamá. mamá ya no puede sentir placer. Mamá es pulcra, es pura, es Es casta, dulzura, es sí. dulzura, ¿no? Y olvídense de las cogederas locas, o sea, a veces sí pasa, pero muy en lo oculto y sí hay un dejo muchas veces de culpa y de vergüenza al hacerlo. Y luego, bueno, viene la etapa de la tercera edad, la menopausia, no la de la tercera edad, sino cuando entramos a la menopausia, no, la mujer ya no puede, porque ya no siente placer, ¿no? Porque ella no quiere, Eh, ya. ya no debe de querer, pues ya está en otra etapa, ya no ¿Qué puede onda, tener alguien hijos, ¿ya para qué? Sí. Y esto nos reprime. Entonces, Todo el tiempo estamos en represión. nunca podemos Disfrutar. expresar. Y justo en la menopausia, por ejemplo, es cuando más traemos
mucho de qué sacarle al placer y al erotismo, Sí, por la etapa de vida, por un montón de cosas, porque ya no ¿no? están los hijos, por ejemplo. Porque ya no tienes una menstruación también, Sí, ya no puedes quedar embarazada. ¿sí? Entonces, realmente, si se dan cuenta, siempre hay una represión. Y eso también 100%. es la desigualdad que vivimos a nivel social, Sí, es. que hay una desigualdad en cuanto a cómo disfrutamos y cómo estos discursos todavía perpetúan el placer masculino como una norma Sí, Claro. y minimizan el derecho justamente de las mujeres al erotismo. sí, qué horror. Es que o sea, lo hice consciente y dije, sí es cierto. O sea, cuando nos dicen es hora de disfrutar. Al No. contrario, es hora de cumplir, pero como obligación. Ujú. Entonces ahí dices, ay, sí quiero, no quiero, me gusta, no me gusta. Yo creo que estamos en una etapa en donde estamos muy, muy a tiempo a la edad que tenga la persona que están aquí escuchando, viéndonos, Sí, que se cuestionen, que se disfruten, que comiencen a responsabilizarse de su placer. Es un derecho. sí, Den- autoexplórense, Dentro de tóquense. los derechos humanos existen los derechos sexuales y reproductivos y uno de ellos es el derecho al placer. Claro. Entonces es un derecho y qué padre poder ejercerlo Sí, sin culpa. en total Libres, libertad. Sí, informadas, conscientes, en plenitud. Para eso justamente necesitamos un camino largo y aquí es donde les invito a todas y a todos los que nos ven, a y que nos justo, escuchan. miren, les tenemos mucho miedo a la palabra patriarcado, porque se ha generado como una desinformación en cuanto al porqué de las marchas 8M y Sí, para qué y que muchas cosas, ¿no? Alrededor que no me voy a meter en eso. Solamente quiero decirles que el patriarcado no es exclusivo del hombre, es un sistema cultural que viene desde donde nos están educando a hombres y mujeres, cómo se ve el género. Esto de la vivencia de la sexualidad informada, no nada más es, amigos, entender cómo puedo sentir placer y cómo puedo coger de la mejor manera, que eso es una parte, porque el erotismo es una parte y de las más golpeadas en la sexualidad, pero también pregúntense cuáles son las creencias que tienen de su propio género, qué les enseñaron, cómo tienen que ser mujeres, cómo demuestran ser mujeres, cómo demuestran ser hombres. Cuando vean y concienticen todos estos mitos, creencias, constructos, sí, entonces vamos a poder empezar a vivir. Yo creo que el feminismo va a tener ese empuje cuando empecemos a trabajar de lleno las nuevas masculinidades, porque justamente entender que las nuevas masculinidades se puede habitar en el sexo, se puede habitar en la sensibilidad también, en el nutrir. La sí, mujer también puede tener acción, puede tener iniciativa, puede demostrar cosas, ¿sí? Y dejemos de entender las relaciones como un sistema de poder. Entonces vamos a empezar a hacer cambios, pero todo empieza en tu casa, sí. en tu persona, en tu metro cuadrado. ¿Qué Y haces? también en cómo exigimos a los sistemas un cambio en políticas públicas, por ejemplo, en economía, en estas brechas, en estos techos de Sí, cristal que aún siguen existiendo. ¿En qué más, amigas? Pues justamente en todo lo que el patriarcado como sistema cultural está. nos metió a todas y a todos. A todos, es que todos lo padecemos. Ujú. La verdad es que sí creo que es difícil, sí creo que tenemos que empezar en nuestra casa, en ver, en ser conscientes, en ver eso y más allá, ¿no? Ponernos a pensar qué rol estamos ejerciendo, porque a veces ya los proveedores ya no son proveedores, ¿no? Ya son proveedoras. Entonces, sí tenemos que hacerlo súper consciente, también hay que trabajar en las niñeces. Creo que es también como cuestionarnos y tener un criterio bastante bueno en lo que vemos en redes sociales, ¿no? Claro. Porque Sí, a veces muchas cosas que no nos damos cuenta
vienen lanzadas desde el mismo patriarcado que aparentemente a veces lo dicen las mujeres y nada más lo ven y lo siguen replicando. Claro. Por ejemplo, ahorita un texto que está rondando por redes sociales es de algo así, palabras más, palabras menos de no vayas a marchar o no digas nada o no publiques nada si tú has lastimado a otra mujer. Algo así dice, no sé si lo han visto, ¿no? Entonces, yo lo he visto, esa publicación la he visto de mujeres publicando esta parte, ¿no? La primera vez que lo vi, y yo decía, no, pues sí, sí es cierto, o sea, no te llames feminista si tú también has lastimado a otras mujeres. Y empecé a analizar esta parte y decía, es que este discurso es una forma más de invalidar y quitarle el derecho que tenemos las mujeres. Porque entonces si de pronto voy a poner un ejemplo en donde están 3 personas, ¿no? Está la esposa, el esposo y la tercera, ¿no? Que le llaman como la amante. Y entonces, ¿qué es la rompehogares? Y entonces, como eres rompehogares, tú no tienes derecho a manifestarte o a decir algo. Como si nosotros tuviéramos el derecho moral de decir Tú no puedes. tú no puedes ejercer tus derechos porque no eres moralmente, pues, aceptable, ¿no? Y a fin de cuentas, pues ahí estamos otra vez dándole, pero nunca nos cuestionamos que está aquí en medio. Sí, O sea, que siempre es decimos, ¿quién la mala es la es mujer. otra mujer, ¿no? Exactamente, Porque pero no no, decimos el marido que andaba haciendo con otra mujer, si él es el del Exactamente. compromiso, el novio que andaba teniendo otras conversaciones con otra chica. Exactamente. Y en resumen, haciendo como el paréntesis muy pequeño de lo que comenta Natalie del patriarcado, es nosotras mismas analizar qué discursos estamos Exacto. repitiendo que lastimamos a otras mujeres sin darnos cuenta. ¿Sí? Exacto. Sí. Porque el patriarcado no es como que estén muchos hombres con túnicas haciendo reglas de cómo nos debemos de comportar, aunque parece que sí, ¿verdad? O haciendo cosas para fregar a la mujer o al hombre, ¿no? O lo que sea, no. En realidad el patriarcado ha sido por siglos un sistema cultural, es cultural. Ujú. Entonces, el camino va a ser tortuoso y va a ser largo, pero sí es importante ir sembrando esas semillitas justo en las mujeres que tenemos enfrente, en los hombres que tenemos enfrente. Cada vez, afortunadamente, hay más hombres que están empezando a deconstruir estos sistemas educativos patriarcales. Sí. Si bien el patriarcado los educó con más permisión o privilegios en muchas áreas, cumplirlos es totalmente complicado para ellos, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Justo para esta época ya todo es complicado, hasta Exacto. cumplir los de uno, ¿no? Ajá. O sea, Y las mujeres, el patriarcado en realidad sí nos quitó muchos privilegios. Claro. Entonces, hay que ganarnos eso, pero bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Es un tema que yo quiero que se quede para la reflexión en realidad, porque creo que es un tema no de un día, no del 8 de marzo, que en realidad este episodio va a salir después del 8 de marzo, pero es a propósito también sí. de este mes, pero no es un día. Trabajemos continuamente en reformar y deconstruir todo eso. Nuestra sexualidad nos pertenece y no es un accesorio ni algo que sea secundario en No, ese sentido. para nada. No, tampoco es un privilegio y tampoco lo tenemos que ver como algo inalcanzable, ¿no? Y la única forma de reclamar esta sexualidad o este lugar es haciéndolo nuestro. Es explorándolo sin culpa, sin miedo y sin las restricciones que nos han sido impuestas. El placer, amigas, es nuestro y tenemos el derecho a vivirlo sin límites. Disfrutarlo. También creo que también es parte de nosotras, el de hablar con más amigas, el de compartir, el de permitirnos, el de no decir, ay, no, aquí no, porque nos escuchan, que nos escuchen es algo natural. Ujú. Tenemos que hablar y hablar y hablar y hablar.
como dicen, ser embajadoras de la vulva, Ujú. saber que nuestro placer no es falocentrista, saber que el obtener un orgasmo no viene de la penetración, está afuera. Ujú. Entonces, Conózcanse, sí, conózcanse. autoexplórense sin miedo. O sea, Dios no los va a ver, no los va a juzgar, nos hizo Ujú. perfectos. Exacto. El también entender que en la sexualidad no hay una normalidad, o sea, no existe algo de, y esto es normal, y esto está bien, no existe una normalidad. La frecuencia, el ritmo, nada, ¿sí? Nada. Tú puedes decir, yo tengo sexo diario y esa es tu normalidad. Sí. Yo tengo sexo 3 veces por semana y esa es tu normalidad. Yo solamente lo tengo una vez al mes y es muy disfrutable y esa es tu normalidad. No existe Una norma. una norma, una cantidad para decir esto es, ¿no? Conózcanse, Ujú. conózcanse, ustedes vayan viendo dónde se siente bien. Yo le platicaba el otro día al marido, ¿qué crees? Es que aquí mi amiguita Jackie, bueno, ya lo hemos platicado, ¿no? Tiene su tienda de afrodisia y me hizo llegar para el 14 de febrero una cajita con un montón de juguetitos padrísimos. Y estaba yo un día así, dije, voy a probar, ¿no? Dije, voy a probar. Lo voy a permitir. Sí, dije, a ver, vamos a experimentar la cajita, ¿no? Y entonces empecé y luego, no, pues que un lubricante, no, pues que esto, no, no, hombre, le platicaba yo a Jackie porque ya le platiqué el Sí. otro día que la vi. O sea, increíble, pero era una situación así padrísima. Y cuando llega el marido, yo le platico, oye, ¿qué crees? Hice esto, hice el otro. Le digo, pero nada que ver, por ejemplo, a las películas pornográficas, claro. cómo se ve la situación de que tiene que ser el metesaca y demás. O sea, le dije, yo me permití, es más, ¿sabes hasta qué hice? Tiene ya aquí una balita y la balita, hasta me la puse en la cabeza y sentía bien rico en la cabeza el Claro. masaje. Y era placentero Sí. y era disfrutable. Entonces, el placer no es solamente pechos y vulva, ¿no? O sea, el placer es todo tu cuerpo y el Ujú. disfrutar y el decir, ay, ¿sabes qué? Aquí Aquí me siento gusta. bien. Ay, aquí se siente rico. Entonces, busquen su normalidad, Ujú. busquen lo que a ustedes les llene, les satisfaga. Cuestiónense su sistema de creencias, vayan a terapia. Es algo que yo siempre les digo, Sí. vayan a terapia porque en terapia nos ayudan mucho a cuestionar Sí, cosas. porque luego tienes ideas que dices. Exacto. Porque luego la creencia que te enseñaron, como te la enseñó mamá o papá o la iglesia o la escuela, Sí, lo tomas como una 100% ley. Sí. verídico. Oigan, Sí. pues está muy buena la plática, pero ya llegamos al final de este programa. Ya les dimos todas esas recomendaciones y tips, amigas. En realidad, más que tips, yo las invito justo a lo que les vengo diciendo, a deconstruirse y a reconstruirse, a conocerse plenamente. Pero antes de irnos, quiero hacer algunos anuncios dominicales, ¿verdad? Amigas, denos sus redes sociales, díganlas por favor para que las Claro que sigan. sí. Y Jackie, a ver, ¿cuáles son tus redes sociales? En Facebook, Afrodisia, en Instagram, Afrodisia TM, en TikTok también Afrodisia. Y les paso mi WhatsApp, es 449-299-2221. Ya no hay pretextos, ¿eh? Vayan a comprar estas cosas maravillosas. Ya di. Bueno, yo estoy más presente en Facebook. En la página que estoy más activa es psicóloga Yadi Ruiz, así la encuentran en Facebook. Tengo otra página que se llama Yara Eventos, que ahí se manejan pues varios eventos, y una que se llama Amarel, Sexualidad sin tabúes, que es más donde sale todo esto del podcast. Y en Instagram también estoy como Yara Eventos. Mi teléfono, si desean alguna consulta psicológica, es 449-357-1904. Bueno, y no se olviden de seguir a Laboratorio Erótico. En todas las redes sociales me encuentran como Laboratorio Erótico. Y YouTube, suscríbanse, por favor, al canal para que nos apoyen en este podcast. Y también si escuchar de placer te dejó con ganitas, imagínate vivirlo en persona. La experiencia. Entonces, manténganse atentas y atentos porque vienen próximas sesiones de laboratorio erótico presenciales para muy poquitas personas, justo
tenemos próximamente una que va a ser de fantasías y fetiches, que va a estar maravilloso, pero en abril, en mayo, en junio, cada mes va a haber un encuentro de laboratorio erótico que no te puedes perder. Y también quiero agradecer enormemente a nuestro aliado Prudence, como no, con todo gusto, nuestro aliado Prudence por acompañarnos en esta justamente revolución erótica, ¿sí? Y entonces, agradecemos todo lo que nos manda, porque además en las sesiones presenciales damos justo regalitos de nuestro patrocinador. Entonces, bueno, agradecemos a Prudence y pues llegamos al final, amigas, de este episodio de Laboratorio Erótico. Es que ya soy rusa. Y recuerden, nuestro placer no es un misterio, amigas. No es un misterio ni un lujo. Es un derecho. Es hora de explorarlo, reclamarlo y disfrutarlo sin culpas y sin límites. Agradecemos mucho, mucho, mucho seguirnos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Bye. Esto fue Laboratorio Erótico, donde el deseo se descubre y la curiosidad nunca descansa. Te esperamos en el próximo episodio para seguir experimentando juntos.